en esta hora, en este lugar. Ya. Tu presencia está aquí. Maravillosas son tus obras y son para siempre. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás. Porque tú nos has traído a este lugar con el propósito de seguir creciendo, avanzando y madurando. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Toma el control de las comunicaciones, el control del ambiente y atamos y echamos fuera todo distractor alrededor y en este lugar, en las mentes y en los corazones. Padre, yo me hago a un lado para que tú seas, Espíritu Santo, tomando este primer lugar en este púlpito y en la palabra que se vaya a dar sea el fluir de tu Espíritu a través de mí. Bienvenido a este lugar y bienvenidos a los creyentes y a los seguidores de Una Nueva Vida de Jesucristo, UNBJ, a través de YouTube, Facebook y de los canales de televisión. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y harás. Son multitud de las que tú añadirás. Gracias, poderoso Señor, y gracias por la unción, la palabra de conocimiento, ciencia, sabiduría y revelación en este lugar. Amén. Amén. Bueno, vayamos por favor a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Hoy vamos a leer mucho la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron animados? Amén. Aleluya, mi hermano y hermana. El avivamiento y el gozo lo da el Espíritu Santo. Dice el Señor en 2 de Timoteo 2:14, el sirviente aprobado, el sirviente aprobado, el servidor aprobado, el pastor aprobado, la ministra aprobado, la profeta aprobado. Cada uno de nosotros somos servidores. Dice el Señor, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice el Señor, no dejes que nadie olvide estas cosas. Pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Esas discusiones no ayudan a nadie y dañan a quienes las oyen. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. No prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer. Dios santo, así también lo han hecho Himeneo y Fileto. Ellos afirman que ya hemos resucitado, pero eso no es verdad. Y lo único que logran es confundir a los creyentes. Esa es la primera base, ¿sí? Vayamos, voy a ir colocando la base de este mensaje. Ya leímos en 2 de Timoteo 2:14, ahora vayamos a Tito 2. Tú dirás, ¿dónde está Tito? Ahí enseguidita en la otra hoja. Gloria a Dios. El mensaje que nos ocupa en esta mañana en Tito 2. Dice el Señor en Tito 2. 2:9 para ser más exactos. Pero vamos a leer desde el 1 para tener un poquito mejor el contexto. Pero tú, Tito, colocamos nuestro nombre, debes enseñar lo que es correcto a los ancianos, no de edad, sino a los ministros, a los pastores, a los servidores de Dios. Diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. También deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y ser dueños de sí mismos y entender bien a su familia y sujetarse a su esposo.
Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. A los jóvenes recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Tú mismo que ser un buen ejemplo en todo. Dice, tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Di siempre lo bueno y así nadie podrá criticarte si haces lo que te digo. Los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. Estas son instrucciones para los distintos grupos de personas. Así que vayamos a Romanos 6:15. Quiero colocar el fundamento. Sé que muchas personas nos siguen, nos han escrito. Le doy gracias a nuestros seguidores alrededor del mundo. Tenemos muchos seguidores de muchos países que ven nuestras prédicas y nos escriben y dicen: Profeta Patti, veo cada una de sus prédicas, me gusta cómo predica y me gusta cómo enseña porque entiendo todo muy claro. Y lo que usted dice en las prédicas es verdad. Gracias a cada uno de esos seguidores y a los que nos acompañan aquí presentes también les damos la bienvenida y los bendecimos. 6:15 de Romanos dice: al servicio de Dios. Alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando, pero no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Son dos caminos, o al pecado o a Dios. Si servimos al pecado, morimos. Si servimos a Dios, vivimos o somos recompensados. Le doy gracias al Padre por este momento y por este lugar. Yo siento la unción del Espíritu Santo en este mensaje. Quiero leer la palabra. Vamos a ir a 2 Corintios 6:14 para iniciar el mensaje. 2 Corintios 6:14. Es importante, algunos mensajes son textuales, son solo un texto, algunos mensajes son de bastante profundidad bíblica y por eso en algunos mensajes vamos a leer mucho, en otros mensajes solo vamos a leer un texto. Eso depende como el Espíritu Santo así lo declare. 6:15 dice el Señor: la unión desigual, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo nos llama hermano al que no lo es. Ay, Señor Jesús. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice: apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Muy bien, hermanos y hermanas queridas y queridos del Señor, hoy vamos a hablar acerca de la iglesia o el club social. Y el tema: el espíritu mundano dentro de la iglesia. Muchos se le van a agarrar ahí en la silla porque este mensaje nos va a tambalear. Y muchas iglesias también van a ser tambaleadas por el mensaje. Entonces el título, nuevamente lo repito: iglesia o club social. ¿Cuál de las dos? Y vamos a hablar la mundanalidad o el espíritu mundano. Sé que te va a ayudar mucho este mensaje, por eso inicié con la palabra, para dejar todo bien en claro que el Espíritu Santo es el que guía las prédicas, porque cuando hay un buen mensaje lo sentimos, ¿cierto? Cuando hay un mensaje ungido uno dice: aquí hay poder, aquí hay unción y siento que Dios va a hacer algo a través de este mensaje y me va a hablar y sentimos la presencia del Espíritu Santo. Iglesia significa eclesía y significa los llamados fuera del mundo o de las cosas del mundo. Cuando decimos voy a la iglesia, significa me voy a ir a congregar a un lugar donde voy a recibir el pan fresco que me alimenta mi vida espiritual. La iglesia fue constituida
por el mismo Señor Jesucristo, a través de los apóstoles. Él constituyó la iglesia y puso el fundamento de su palabra. Él es la roca. La iglesia está fundada sobre Cristo. Cristo es la roca y nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un muro, no son estas decoraciones, que son muy lindas. No son las sillas, no es el piano, ni es la música, ni es la multitud de gente. La iglesia eres tú, soy yo, cada uno de nosotros, como cuando la casa la levantan con cada uno de los ladrillos que forman el muro. La iglesia es un organismo vivo. Di amén. Amén. No es muerto, no. La iglesia es viva. La iglesia está viva dentro de ti. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia, y cuando vamos caminando, vamos como un fundamento de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso me enviaron una foto, no sé si tú la has visto. La iglesia en la arena. No había piso, era tierra. Y las sillas eran de madera. Y la gente cuando se sentaba y se arrodillaba era sobre la arena, sobre el piso, sobre las piedras, sobre la tierra, porque no había piso de cerámica como este, por la pobreza. Iglesias formadas desde cero y sin nada. Aquí tenemos todo. Lujo, tenemos mucho lujo. Hay iglesias que no tienen nada, pero están llenos del amor de Dios. Y el tema, el espíritu mundano, es lo que vamos a hablar hoy. Vayamos a Apocalipsis 3:16, sigamos navegando en la palabra. Así como la gente navega en el internet y se pierde navegando en muchas cosas que no debe, y navegan y ve uno que se meten en toda clase de páginas y visitan lugares y visitan páginas y navegan por horas y horas en el internet. Y hoy vamos a navegar, pero es en la Biblia. Es mejor, ahí no nos perdemos, al contrario nos encontramos, ¿cierto? Apocalipsis 3:16. Dice el Señor: el mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es decir, escribe o dile al pastor, al ministro, al profeta, a la persona que está encabezando el ministerio. Dile, porque a veces pensamos cuando dice el ángel, estoy en 3:16, escribe al ángel. Y uno dice, ¿cómo así que al ángel? ¿Pero a cuál ángel? Significa, escríbele, diles, predícales el mensaje a estas personas que están llevando o direccionando la iglesia. Y dice el Señor, Es tibio. dice, yo soy el amén. 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 Amén significa, así es, así se establece. Amén. Y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien, estimada iglesia, una nueva vida en Jesucristo UNMJ. Escucha bien lo que dice el Señor. Dice el Señor, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedecen del todo, sino un poco. Qué triste que Dios diga eso. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí, del Señor, lo que de verdad te hace rico, porque lo que yo doy es mucho, dice el Señor, de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Amén. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo.
Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré a tu casa y cenaré contigo. Mira esto que dice el Señor. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu le dice lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Este mensaje es para la iglesia de la Odisea. Dice el Señor que esta iglesia obedecía un poco, obedecía mucho, obedecía poquito. Y Dios le dice, prefiero que obedezcas completamente o no me obedezcas. Y al final dice el Señor que Él corrige a los que ama. Hoy vamos a hablar la iglesia o el club social, porque muchos lugares que dicen ser iglesias no lo son, sino que son tibios, como dice acá el Señor, y ellos, su mentalidad es totalmente del mundo aún. El mensaje a la iglesia de la Odisea, pero este mensaje no es solamente a la Odisea, es a cualquier iglesia que tiene un espíritu mundano y que se comporta como los del mundo. Hoy vamos a tratar varios aspectos de un espíritu mundano en las personas o en la iglesia. La iglesia no es un lugar de moda, para llevar las modas, traer las modas, imponer las modas, actuar las modas. Porque ahorita me estoy dando cuenta, y estoy bastante triste por esto, que ahorita en los canales de televisión cristiana uno ve, dizque los cantantes salmistas con gafas negras, rockeando como si fueran los del mundo, con velas prendidas, que significa la nueva era. Los ve uno como locos y uno dice, acá, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy viendo en este canal cristiano estos rockeros, estos jóvenes vestidos de negro, con una camisa, con una cruz atrás en la camisa, y unas modas y unos sombreros, las muchachas, las mujeres con sombreros ahí dentro de la tarima? Y ¿sabes qué te quiero decir? Todo eso es un espíritu mundano. Y a veces traemos a la iglesia las modas del mundo, y el Señor me decía para este ministerio, aquí no vas a traer las modas del mundo. Que se está usando tal salmista, pongámoslo acá. Que se está usando tal cosa, traigámosla para acá. Y muchos predicadores, me he dado cuenta que ya están usando muchas predicaciones con programación neurolingüística. ¿Qué es programación neurolingüística? Enseñarle a las personas, piense bien, piense positivo, todo está en la mente, todo lo puede lograr. Y esa mentalidad es un espíritu mundano que se ha metido dentro de la iglesia. Y entonces, ¿por qué viene este mensaje? Porque el Señor quiere ministrarle a muchos pastores, y sobre todo cuando hay jóvenes en la iglesia, los jóvenes quieren imponer la moda del mundo en la iglesia. Y le dicen al pastor, mi anillo acá de diamantes. Le dicen al pastor, pastor, esa música tan aburrida, traigamos tal grupo, ese es pesado, ese es duro, eso es fuerte, eso sí tiene fuego. Y trae el pastor, dice, porque los jóvenes le dicen que traiga mejor alabanza más moderna, y traen el espíritu mundano a la iglesia. Y eso apaga al Espíritu Santo, porque como dice acá, como eres un poco tibio, un poco del mundo y un poco de Dios, obedezco al mundo, pero obedezco un poquito a Dios. Y ahorita, hoy en día, es muy difícil encontrar sana doctrina en las iglesias cristianas. ¿Tú dices amén? Amén. Ahorita los mensajes son diversos,
y políticos y tienen contenidos que no son bíblicos, historias, cuentos, fábulas, y que compré un carro y que me gané la lotería y que imagínese que me robaron el carro pero lo recuperé, y que imagínese que el Señor me regaló una mansión en Miami, y ahorita todos esos son los mensajes. Y ese espíritu mundano está invadido en las iglesias y está entronado y está sentado en las iglesias cristianas, y la gente dice que es que hay mucha unción, pero no está la unción del Espíritu Santo, es un espíritu mundano que se mueve. Y hoy vamos a entrar muy profundo a este espíritu mundano, cómo se mueve, cómo lo podemos detectar, cómo lo podemos ver y cómo entra ese espíritu en las iglesias. Somos servidores aprobados por Dios. Yo prefiero que me apruebe Dios, aunque el mundo me desapruebe. ¿Sí? Puede ser que para el mundo me saquen 200,000 críticas, ¿sí? Pero mientras Dios me apruebe y Él esté contento conmigo, yo estoy feliz, ¿sí? Pero cuando el espíritu mundano está en la iglesia cristiana, el predicador, el ministro, los pastores, los que estén en adelante o cabezas principales, o el ángel que el Señor dice de la iglesia, significa los ministros principales. Esos son los ángeles, son las personas que Dios puso al frente. Pero cuando el espíritu mundano está en la iglesia cristiana, ¿cómo lo sabes? Porque el pastor no va a buscar lo que Dios quiera. El pastor va a buscar lo que la gente quiera, ¿sí soy claro? Entonces, si la gente dice que tanta luz no, el pastor apaga las luces, que para que no haya tanta luz, porque dice la gente que hay mucha. Que no haga ciertas cosas, que sí haga aquellas, y entonces el pastor es un títere que deja que la congregación lo mueva y acomode y lo moldee a los gustos de la congregación. Y hay iglesias, y hay lugares donde no es lo que Dios dice, sino lo que dice la congregación. Y cuando existe en el ministerio, en la iglesia, el profeta lo que va a hacer es enderezar, alinear, sacar el pecado oculto, exponer el desorden. Y muchas veces, si esa iglesia tiene un espíritu mundano, no va a querer el profeta ahí en la iglesia, porque el profeta va a ser como una piedra de tropiezo para que ellos avancen en ese espíritu mundano, porque el profeta de Dios lo que hace es discernir, Sacar el pecado. recibir la revelación de parte de Dios, cómo es que está la congregación y cómo es que está el ministerio, dónde está el pecado oculto, cuándo fue o cómo es que está llegando ahí Jezabel en la iglesia. El profeta lo que hace es recibir la voz de Dios para enderezar a la congregación, aún a los pastores, y los tiene que exhortar. Entonces, cuando hay en un lugar un espíritu mundano, el profeta no es bien recibido y lo sacan, lo expulsan de la iglesia, ¿sí? Porque les es molesto para ellos seguir